8 de la mañana con 13 minutos, tenemos 12 grados centígrados en la temperatura. Agradecemos que sigan la frecuencia de 107.3 Más que Radio y de su espacio informativo Noticias y Algo Más. Y ahora vamos a retomar un poco el tema de las elecciones de Estados Unidos, los resultados electorales, es la noticia. Creo que de esto se va a seguir hablando todavía por bastante rato, al menos de aquí a enero, será un tema de discusión, ya lo está haciendo, dado que ganó Donald Trump contra todos los pronósticos, me atrevería a decir, al menos al exterior de Estados Unidos. Creo que al interior había mucha expectativa, pero le daban posibilidades reales a Donald Trump de que ganara. Pero para ello nos acompañan el doctor Daniel Sizumbo, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, así como del Programa de Política de Drogas de este mismo instituto, y el doctor Mauricio Rivera, profesor investigador de la División de Estudios Políticos también del CIDE. Muy buenos días y bienvenidos ambos. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Alejandro, gracias por la invitación. Pues bueno, platicamos aquí fuera del aire, se consumó la pesadilla, se dio la noticia que no esperábamos. ¿Cómo podemos nombrarlo? Digo, ya una vez que se resuelve, gana Donald Trump, no por el voto popular, hay que aclararlo, que ese voto le da el triunfo a Hillary Clinton, pero el voto de delegados es el que le da la victoria a Donald Trump. Y empezando por ahí, lo platicábamos hace unos días, el martes, es un sistema democrático que no es, tan podemos llamarlo así, tan justo o tan como lo conocemos nosotros aquí en México. No es que por el que tenga más votos es el que gane, sino que ahí se rigen mediante otro esquema y ahí están los resultados. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Sí, bueno, es un sistema político complejo, ¿no? Que surgió por una parte como un esfuerzo para convencer a algunos estados de que se unieran a la República inicialmente, y por otro también hay otras personas que contienden que surgió precisamente para evitar que gente como Donald Trump subiera al poder y fuera un consejo de notables el que finalmente eligiera al presidente, pero ha tenido lo que hace en realidad es darle un peso mayor a estados más pequeños, porque los estados más pequeños tienen un mínimo de tres electores al consejo electoral. Entonces le da un peso mayor a estados más rurales, más con menor población, ¿no? Y finalmente eso tuvo un impacto en quién fue elegido presidente. Sí, digamos, independientemente de los orígenes históricos de estas reglas, hoy en día, si uno mira estas reglas a la luz de los regímenes democráticos contemporáneos, claramente estas reglas socavan uno de los principios fundamentales de la democracia, que es cada individuo un voto, ¿no? Así es. Pues bueno, quisiera comenzar este debate, este análisis, lo platicábamos con las repercusiones que ya se alcanzan a palpar, porque fue una noticia que sorprendió, que cimbró al mundo en el tema económico, en el tema social, en Estados Unidos, lo platicamos aquí, teníamos testimonios de familiares, de amigos conocidos en la Unión Americana, que decían, yo al día siguiente salía al centro comercial, salía a las calles, y se sentía esa discriminación, ese odio nuevamente hacia los latinos, hacia las minorías, los afroamericanos, como hace tiempo no se percibía. Esto quiere decir que con la victoria de Trump se vuelve a legitimar la discriminación, se vuelve a legitimar todos estos discursos que ya se esperaba que estuvieran superados a estas alturas. Bueno, yo por un lado creo que hay dos impactos fuertes, ¿no? de la elección de Donald Trump. Uno es sin duda el empoderamiento de muchos grupos radicales dentro de la sociedad de Estados Unidos. Ahora, he de decir que no solamente son los grupos, voy a empezar por esto, ¿no? No solamente son los grupos de extrema derecha y los grupos racistas los que están siendo empoderados, sino también dentro del Partido Demócrata, por ejemplo. Ahorita existen muchos grupos, no diría de extrema izquierda, pero sí los grupos más hacia la izquierda del Partido Demócrata, que ven una falta de eficacia en la Convención Nacional Demócrata, y que están pidiendo por básicamente las cabezas del Partido Demócrata y luchando por una radicalización más hacia la izquierda del Partido Demócrata, porque ellos sienten que con Bernie Sanders hubieran podido ganar la presidencia, ¿no? Bueno, pero dentro de lo que tú estás mencionando, el primer efecto efectivamente es lo que estamos viendo actualmente, es que en la vida común, en las escuelas, estamos viendo gente rayando coches,
de minorías, un gran conflicto en las universidades, estos grupos se sienten digamos empoderados en este momento, y pues muchas de las minorías se sienten desprotegidas, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, es un golpe muy fuerte, y sí quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Es un golpe muy fuerte para los movimientos por la equidad de la mujer, ¿no? O sea, ahorita es un golpe muy duro para las niñas que están creciendo y que vieron la posibilidad de llegar, de que una mujer fuera la primera presidenta de Estados Unidos, pues ser cooptada básicamente por un abusador de mujeres y por una persona machista, ¿no? Entonces, esto, sin duda, todo lo que sabemos de psicología política nos dice que va a tener una repercusión bien fuerte en la capacidad de esas niñas y de esas mujeres jóvenes, no solamente en Estados Unidos, sino posiblemente en otros lugares del mundo, en pensar que ellas se pueden involucrar en la política, en su capacidad de sentir que pueden participar con libertad, no solo a nivel macro en el país, sino a nivel micro, ¿no? En asambleas, en reuniones de barrio, en muchísimas cosas, ¿no? Creo que va a tener un impacto fuerte, y creo que el discurso que dio Hillary Clinton iba precisamente muy a propósito en esa línea, ¿no? Y creo que en este momento todos tenemos que hacer un esfuerzo bien consciente por contrarrestar ese efecto de Trump, no solamente a nivel digamos nacional, sino incluso a nivel local, en las escuelas, en las juntas de barrio, para hacer un esfuerzo adicional para incentivar la participación de las niñas y de las mujeres jóvenes en la vida política, ¿no? Yo creo que este tipo de reacciones son relativamente naturales en un contexto como el de las elecciones en Estados Unidos. Digamos, Donald Trump es un personaje bastante nefasto, con un discurso muy ofensivo, con una campaña bastante negativa. Digamos, salen estos grupos, pero que en mi opinión, digamos, son grupos minoritarios, que como tú dices, de cierto modo legitiman lo que hace unos días llamábamos corrección política. Sin embargo, yo quería enfatizar, o me gustaría enfatizar, digamos, creo que en México estamos sumamente preocupados con estas reacciones, pero no sé qué tanto tendamos a sobreestimar estas reacciones en contra de los mexicanos y en contra de estas minorías. Sigo pensando que Estados Unidos, hoy en día el gobierno no parecería que es el de una democracia liberal, pero sí, digamos, un amplio sector del electorado de la sociedad estadounidense son demócratas con valores liberales, que apoyan y toleran a las minorías, y también hemos visto eso. Hemos visto protestas en contra de Donald Trump, hemos visto discursos, digamos, de organizaciones no gubernamentales, de figuras importantes de la vida pública de Estados Unidos que están protegiendo a las minorías, ¿cierto? Y que están planteando una posición franca y de cara a Donald Trump, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que también tendríamos que enfatizar eso, y habría que esperar. Incluso hay mandatarios, jefes de Estado como Angela Merkel, que han dejado un statement muy claro en términos de qué se espera de Estados Unidos, y lo único que se espera es que, independientemente de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos va a seguir defendiendo los valores que durante cierto tiempo ha defendido. ¿Hasta dónde podrían llegar estas manifestaciones, como bien lo explicas, Mauricio, que se han dado en varias ciudades, sobre todo estudiantes, son los que han salido a las calles a manifestarse en contra de la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, y de qué manera Donald Trump podría incluir pues los mensajes que le dan estos sectores en su proyecto de gobierno que traiga? Es muy incierto, ¿no? O sea, la realidad, digamos, la realidad es de que no solamente ganó Donald Trump, ¿no? Sino que ganó Donald Trump, ganó el Congreso republicano, ganó el Senado, va a poder nombrar un juez a la Suprema Corte, lo cual le va a dar control de la Suprema Corte, y en los próximos 4 años muy posiblemente pueda sustituir otros 2 jueces liberales. ¿Sí? Todavía hay otros 2 jueces, que uno de 83 años, que muy probablemente se retiren en estos 4 años, lo cual le daría
un swing totalmente en el sentido inverso a la Corte, haciéndola todavía más conservadora y posiblemente más provida, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, sí va a ser súper importante. Lo que puede frenar un poco la capacidad de Donald Trump para hacer política va a ser la capacidad. Yo creo que lo que va a ser clave es la capacidad de estas manifestaciones, no solamente de ser una expresión de rechazo a Donald Trump, sino también de incorporar al ala moderada republicana, ¿no? Y depende mucho de la capacidad del sistema político norteamericano de mantener agarrados un poco a los republicanos que ahorita están en el Congreso, porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil ser oposición y decir rechazamos Obamacare y vamos a quitarle seguros a las minorías, etcétera, pero es muy diferente estar en el gobierno, ¿no? Entonces esos mismos congresistas que ahorita están en el Congreso podrían perder sus lugares. Yo sé que una parte importante de las bases republicanas desean que se termine Obamacare, por ejemplo, pero eso en la práctica le va a quitar a muchos votantes de estos congresistas republicanos seguro contra enfermedades, ¿no? Entonces sí podrían pagar el costo político y eso podría incentivarlos a en determinado momento constituir una oposición a Donald Trump, ¿no? Entonces, en la capacidad en que estas manifestaciones puedan no solamente ser una expresión de izquierda, purista y radical, sino que puedan incorporar a esa parte moderada republicana, yo creo que sí pueden ser efectivas en generar cierta incomodidad entre los congresistas republicanos que finalmente puedan hacer un contrapeso a Donald Trump. Es decir, que entre los propios republicanos pudiera estar analizándose cada una de estas propuestas de Donald Trump. Es decir, a pesar de que el Partido Republicano sea mayoría, no es un hecho de que se haga el muro, no es un hecho de que se modifique el Tratado de Libre Comercio, sino que en sí mismo el propio Partido Republicano, pues hay diferentes posturas, ¿no? Incluso hay quienes no coinciden con Donald Trump o que no coincidieron durante su campaña y que ahora estarán en el Congreso, que estarán en el Senado, y no sería pues tan sencillo, al menos como pareciera, pues que se lleven a cabo todas estas propuestas. Sí, piensa en esto, o sea, si tú eres congresista, por un lado tienes que hacer lo que tu partido te diga o lo que prometiste que ibas a hacer, pero también te interesa reelegirte en el Congreso, ¿sí? Y entonces tú puedes decir, voy a deportar a miles de indocumentados, etcétera, pero si la gente dentro de tu condado que te va a reelegir de repente se pone en contra de esas medidas, despierta y se pone en contra de esas medidas, entonces tú tienes que considerar, ¿no? Si quieres afiliarte a lo que dice que va a hacer tu partido o quieres la reelección, ¿no? Entonces aquí hay un contrapeso que permite que la sociedad civil de alguna manera y eso es una dinámica que vamos a empezar a experimentar en México a partir de el 2018 que haya reelección, ¿no? Estas dinámicas de los políticos no solo haciendo lo que quieren su partido, sino también tratando de buscar la reelección. Entonces, eso es lo que puede dar un contrapeso a lo que quiera hacer Trump. Así es. ¿Qué interpretación, Mauricio, le daríamos al mensaje de Enrique Peña Nieto, que da una vez que pues ya se legitiman la victoria de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que dice que vamos a ser aliados, que vamos a ser coadyuvantes, que él está en la disposición de sentarse con Donald Trump a ver cuáles son pues sus proyectos y coincidir? Vamos, él no habla con confrontamientos, con estar en la contra de Donald Trump, sino que por el contrario dice, yo quiero ser pues un colaborador contigo, siempre y cuando pues tú también te prestes a hacerlo. Bueno, creo que no tenía mucha alternativa. Creo que el gobierno mexicano hoy en día no es difícil que fije una posición de confrontación con Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, sí creo que perdió la posibilidad de dejar, digamos, de fijar sus valores de manera más clara, como lo hizo Angela Merkel, hace un momento lo decía, ¿no?
digamos, diciendo que están dispuestos a trabajar con el gobierno del presidente Trump, siempre y cuando no sea un gobierno que respete los valores de las democracias liberales, el Estado de Derecho y las minorías. Creo que eso faltó dentro del discurso de la presidencia de México. Solo me gustaría enfatizar algunas cosas sobre el contexto de Estados Unidos hoy en día. Creo que es un fenómeno tan sorpresivo que nos tomó a muchos, digamos, con pocas herramientas para analizarlo y para entenderlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, digamos, en términos de los pesos y contrapesos que va a tener Trump, ¿no? Y hoy en día el panorama parece muy negativo, dado que parece que las instituciones en Estados Unidos van a estar a su favor y él va a controlar básicamente el poder judicial y el poder legislativo. Sin embargo, digamos, uno podría pensarlo en dos niveles más. Por otro lado, creo que la sociedad civil en Estados Unidos va a generar una gran oposición, ¿sí? Creo que en México no estamos muy acostumbrados a eso, en parte porque los gobiernos son poco responsivos a la sociedad civil y en parte también porque la sociedad civil no se manifiesta mucho a través de la protesta. En Estados Unidos tampoco hay gran protesta, al menos, digamos, protestas masivas, ¿no? Los últimos hechos fueron los de los inconformes en Wall Street, pero digamos, yo creo que esa es una herramienta que tiene la sociedad civil para manifestarse. Y por otra parte, sí creo que dado el discurso tan radical de Donald Trump durante la campaña, no solo contra Hillary Clinton, sino también al interior de la convención republicana, creo que ahí generó fracturas, ¿sí? Que dada su personalidad me parece que va a ser difícil que enmiende esas divisiones dentro del partido republicano, y creo que ahí también Donald Trump va a tener ciertos contrapesos al interior de su partido republicano, y como decía Daniel, muy difícilmente va a poder echar a andar todo lo que dijo, ¿no? Así es, ahorita pues se ve todo en penumbras, ¿no? Ahorita como mexicanos decimos ya no, hay que ir comenzando a arrimar la mezcla, ¿no? Los ladrillos para hacer el muro, hay que esperar ya pues cómo van a llegar nuestros connacionales, pero falta mucho, como bien lo señalan. Primero hay que esperar el 20 de enero que llegue cuál es pues el mensaje, porque también el discurso que da una vez que se confirma la victoria, pues es contrario a lo que él venía señalando en campaña. Él también dice, pues voy a considerar, voy a sentarme con las naciones, voy a ser también pues coadyuvante, es decir, una serie de elementos que no venía él pues dando a conocer o difundiendo en su campaña. No era parte de la personalidad que mostró él durante estos meses de campaña, sino que por el contrario se ve hasta conciliador Donald Trump, o sea, ahí rompe con todo esto que él venía pues pregonando. Sí, bueno, ahora retomando tu pregunta anterior, ¿no? Sobre el rol de Peña Nieto y México, ¿no? Yo creo que es crítico, yo haría un llamado al gobierno nacional a realmente sentarse, ¿no? Y pensar muy bien las cosas, porque desde la campaña, digamos, nosotros pensamos que en la campaña, bueno, iba a ser una campaña donde México iba a tener un rol en términos retóricos y bla bla bla, y al final iba a perder Donald Trump y íbamos a regresar pues a un segundo, tercer plano en la agenda de Estados Unidos, que está metido en Afganistán, en Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo hemos estado haciendo, y eso le había dado la oportunidad de cierta forma al gobierno mexicano de, pues, de cierta forma también no estar tan activo en su agenda internacional, ¿no? Y tan estratégico. Pero ahora yo creo que sí es un llamado fuerte al gobierno de Peña Nieto a que va a estar en la agenda internacional, y se tienen que sentar a pensar muy bien las cosas y cuál va a ser la postura, cuál va a ser el discurso, cómo va a salir, cómo se va a reunir con él, qué cosas va a decir. Va a tomar sin duda una agenda de liderazgo no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Porque vamos a hacer la cara del lo que ellos llaman el tercer mundo, ¿no? Va a ser una relación ríspida, ¿no? De baja intensidad, digo, no es que vaya a haber una guerra, ni ¿no? Pero sí va a ser una relación ríspida en la que el gobierno mexicano tiene una gran oportunidad de ser inteligente, ¿no? Y una relación que va a ser mucho más activa de lo que venía siendo en términos de todo lo que quiere hacer, aunque no lo haga, ¿no? Simplemente el hecho de que él vaya al Congreso para decirles que quiere renegociar NAFTA, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con nosotros, ¿no?
que quiere ponerle impuestos a los coches, ¿no? Que es algo que aquí en Aguascalientes básicamente mueve la economía, ¿no? Que quiere hacer deportaciones espectaculares. A lo mejor no va a deportar a todos los mexicanos ilegales, ¿no? Pero va a querer hacer deportaciones ilegales, que va a querer construir el muro en secciones, porque va a ser algo que a lo mejor en alguna sección de Tijuana o en algún lugar agarre y hace un megamuro. No va a poder construir el muro en toda la frontera, pero a lo mejor se le ocurre como una medida espectacular y para digamos, complacer a sus bases, hacer pequeñas secciones de muros espectaculares, ¿no? Entonces, creo que va a ser mucho más intensa la relación del gobierno, y ellos tienen, y bueno, no solo ellos, todos tenemos que ponernos a pensar y a la altura de la situación, ¿no? Y finalmente, ya ayer se da la primera reunión entre Barack Obama y Donald Trump, una reunión pues muy hostil, lo veíamos incluso en su lenguaje corporal, se veían incómodos los dos, no estaban a gusto, incluso se veían las imágenes del staff de Barack Obama, pues todos sacados de onda, así como pues qué puede pasar ahorita, qué esperar de esta reunión, pues cuáles serían esos pendientes que le dejaría Barack Obama a Donald Trump ahora que él ya va de salida, que le quedan solamente unas cuantas semanas, y sobre todo también se empezó a manejar pues la posibilidad en redes sociales de Michelle Obama, ¿por qué no 2020 que vaya por el Partido Demócrata? ¿Cuál sería pues su opinión sobre estos dos temas? Yo creo que sobre los pendientes es un poco complicado, ¿no? Una respuesta general. Creo que el gran pendiente del gobierno de Estados Unidos y del establishment en Estados Unidos es atender las demandas y las necesidades de la clase trabajadora en Estados Unidos y de los individuos pobres. En parte, en gran medida, el triunfo de Donald Trump tiene que ver con que capturó el apoyo de las clases trabajadoras y de los pobres. Un grupo, digamos, millones de personas en Estados Unidos que han estado desamparados, que han estado desprovistos de ciertos servicios públicos bastante básicos, ¿no? Y que uno muchas veces se sorprende que en Estados Unidos eso exista, ¿no? Tengo la impresión que la imagen de los mexicanos hacia Estados Unidos es que pensamos en California, en Nueva York, en estas grandes urbes desarrolladas, ¿no? Pero nos perdemos todo este Estados Unidos rural, pobre, con guetos, ¿sí? Que creo que ha sido el sector de la población en Estados Unidos que ha quedado desamparado por el establishment, ¿sí? Y creo que esa es la gran tarea que va a tener Donald Trump en términos de la economía que va a tener que implementar. El único problema que parece ser es que muchas de sus propuestas en materia económica al parecer afectarían el desarrollo y el crecimiento económico de Estados Unidos, ¿sí? Y aquí vuelve lo que bien decía Daniel anteriormente. Probablemente una buena cantidad de las personas o de los votantes que apoyaron a Donald Trump en la elección van a estar en contra de ciertas políticas públicas, ¿sí? Entonces creo que aquí es difícil porque centramos mucho la atención en la campaña en términos de valores, ¿sí? En cómo hablaba de los migrantes, en cómo hablaba de los musulmanes, en su trato a las mujeres. No quiere decir que esto no importe, pero otra parte muy importante, un issue de la elección fue la economía de Estados Unidos y la clase trabajadora, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes pendientes, no solo de Donald Trump, sino creo que el establishment del Partido Republicano y también del Partido Demócrata tiene que repensar qué han hecho mal y cómo pueden capturar otra vez el voto. Porque lo cierto es que los demócratas básicamente han sido los que en las últimas 2 décadas o 15 años son los que han ido perdiendo el apoyo del sector de la población. Bueno, mira, en primer lugar, en términos de la relación ríspida entre Donald Trump y Obama, pues es natural, ¿no? O sea, la retórica de Trump ha sido una retórica de destruir lo que ha hecho Obama, ¿no? O sea, su retórica es: quiero destruir Obamacare, quiero destruir toda... O sea, uno de sus planes en los primeros 100 días de Donald Trump es literalmente, y así es un punto, es echar para atrás todas las acciones que ha hecho Obama. Así, literalmente está en el punto, en ¿no? contra de todo lo que hizo Obama. Sí, o sea, no, de hecho no hay una cosa específica, bueno, hay cosas específicas como Obamacare, ¿no? Pero, digamos, también está esta cuestión difusa, ¿no? De que fue una campaña muy, muy, muy vitrial en contra de Obama, ¿no? Entonces, digo, en uno de los debates llevó a su medio hermano de Kenia,
que no tenía nada que ver con Hillary Clinton, ¿no? O sea, el conflicto simbólico entre Obama y Trump, un presidente negro, un presidente racista y homofóbico, ¿no? Es evidente, ¿no? Y va a ser muy interesante ver qué pasa, porque te recuerdo que en la inauguración, bueno, el día en que tome posesión, no quiero ni siquiera pensarlo, pero el día que tome posesión Donald Trump, el protocolo dicta que el presidente saliente y el presidente entrante se suben juntos a la limusina y van juntos desde la Casa Blanca hasta donde es la inauguración, ¿sí? Entonces yo quiero imaginar ¿cuántos minutos cómo son? va a ser, no sé, pero de todas formas, ¿no? Yo quiero no quiero imaginarme la cara de Obama y la cara de regodeo de Donald Trump cuando eso suceda, ¿no? Va a ser algo es muy muy impactante. En términos de Michelle Obama, pues creo que cae sorpresivísimo hasta ella, ¿no? O sea, creo que ella la gente la veía como una buena primera dama. No fue hasta que dio un discurso ahorita en la campaña impresionante, excelente, una retórica muy a la altura, increíble, que se ha montado, digamos, a este tren, ¿no? de las elecciones en Estados Unidos. Sabemos bastante poco de ella y de sus posiciones políticas en términos. Creo que es un reflejo también de la psicología del votante, ¿no? O sea, yo creo que dudo también que el votante sepa cuáles son las propuestas de Michelle Obama o por qué, qué es lo que quiere hacer ella, etcétera, sino es una acción muy simbólica, ¿no? De darle apoyo y de demostrar apoyo hacia Obama y hacia esta idea de diversidad y tolerancia vis-a-vis la posición de Donald Trump, ¿no? Va a ser unos 4 años muy conflictivos dentro de cada, como bien dice Mauricio, dentro de cada una de los partidos. Va a haber reacomodos fuertes o tensiones fuertes, digo, porque no sabemos hasta qué punto se logren realizar esos reacomodos, pero tensiones muy fuertes dentro de ambos partidos, ¿no? Y la otra cosa a notar es que la agenda de Trump, o sea, el mandato de Trump, los mandatos son generalmente construidos por la clase política, ¿no? Tendemos a pensar que el electorado lo escogió por una razón y eso es lo que quieren que hagan, etcétera, etcétera. Pero históricamente todo lo que sabemos es que no solamente la gente lleva a los políticos, sino también los políticos llevan a la gente. Entonces es muy probable que haya un reacomodo total de estas propuestas que manejó Trump para ganar la elección, y él mismo empiece a proponer una nueva agenda que tenga poco o nada que ver con lo que propuso en la campaña, y muy probablemente la gente que lo apoya lo va a seguir, ¿no? en lo que él proponga que quiere hacer realmente en los próximos 4 años, ¿no? Digo, si hay una presión, pero siempre es posible que se reúna con las élites del partido y entre las élites consensen una nueva agenda y entonces todos juntos empiecen a empujar por esa nueva agenda, más moderada, más también hacia la derecha, más realista, siempre de derecha, siempre involucrando nombramientos en las cortes y retroceso de las cosas que hizo Obama, pero más posible, ¿no? Entonces eso es muy probable. Así es, pues les queremos agradecer a los doctores Mauricio Rivera y Daniel Sizumbo, profesores e investigadores del CIDE, tanto de la División de Estudios Políticos como del Programa de Política de Drogas, que nos hayan acompañado esta mañana para precisamente dirimir estos puntos que pues se han dado luego de la victoria de Donald Trump, y pues a esperar pues el primero que nada, antes que llegue a la presidencia el 20 de enero, ver cómo se da pues, todos esos protocolos, y a partir de ahí pues ya comenzar a ver pues su gestión. Digo, ahorita es aventurado, como bien lo señalaban, puede haber factores que cambien rotundamente lo que él ha manejado, sobre todo en específico hacia los mexicanos, tema de la economía, migración, pero pues hay que estar pues muy al pendiente y muy vigilantes, haciendo lo que cada